Otro de las manifestaciones de bienestar económico es la riqueza, donde se considera que quien tiene un patrimonio tiene una manifestación de capacidad de pago que está expresando cierto nivel de bienestar, donde acá se distingue el concepto de stock respecto al concepto de flujo. Digamos, la riqueza es el conjunto de bienes que tiene una persona a determinada fecha, mientras que el ingreso neto, la renta, sí, es más bien lo que se genera a lo largo de un periodo de tiempo. Por eso decimos que es una variable flujo, mientras que la riqueza es una variable stock. Por otro lado, el consumo, lo que se considera es cuánto ha consumido esa persona en un momento del tiempo o en un lapso que también está exteriorizando una capacidad de pago. Obviamente, una persona mientras más consuma está mostrando que tiene los recursos para sustentar ese consumo. En este sentido, hay un filósofo, un político que se llama Thomas Hobbes, donde explica muy bien este concepto. Dice, los ciudadanos han de ser grabados no en función de lo que tienen o producen, ¿sí? Algo que se puede traducir como no en función de la riqueza o del ingreso, que en definitiva es el reflejo de lo que aportan a la sociedad, sino en función de lo que utilizan del flujo de bienes y servicios que una nación produce actualmente, es decir, en función de lo que consumen o de lo que gastan. ¿Qué es lo que está diciendo Hobbes? No castiguemos a aquel que produce ingresos o va acumulando riquezas debido a su actividad económica, sino que gravemos a los que mayor hacen uso de ese flujo de recursos que produce la nación, porque evitan que esto se transforme obviamente en capital, que luego ayuda también al crecimiento, que bueno, es la visión que se tenía por aquellos años respecto a eh, las funciones de la riqueza o de la acumulación de riqueza. Bueno, otro de los principios deseables del sistema tributario es el principio del mínimo exceso de carga, donde hay que tener en cuenta que los impuestos que pone el gobierno impactan en las conductas que tienen los ciudadanos y bueno, en las unidades económicas. Puede ser impacto sobre las decisiones de consumo e inversión. Si yo grabo ciertos bienes y otros no, estoy generando de ahí un cambio en las decisiones. Por ejemplo, si pongo impuestos al consumo de naftas y no al de gasoil, puede que las personas empiecen a comprar más autos a gasoil. O respecto a la inversión, si yo grabo a cierto sector de la economía y no a otro, puedo hacer que las inversiones se dirijan a ese sector. Puede ser, no sé, con la ley de promoción de conocimiento que se sancionó, o la ley de software, por ejemplo, yo quiero redireccionar los recursos hacia ese sector. O luego también puede impactar en las decisiones de trabajo y ocio. Hay un caso que se da en nuestro país con el tema del impuesto a las ganancias, donde una persona, a medida que va trabajando cada vez más horas, llega a un punto donde empieza a pagar ganancias, es decir, tal vez llegó el pago de ganancias por trabajar horas extra, entonces a partir de que cae en el impuesto termina cobrando menos que lo que cobraba antes de hacer la hora extra, entonces termina decidiendo trabajar menos. En base a esto, sucede que algunas veces los impuestos que pone el Estado llevan a decisiones ineficientes desde el punto de vista económico, porque van en contra del crecimiento económico o de la asignación correcta de recursos en los sectores más productivos de la economía, que bueno, esa es la señal, perdón, esa es la función del sistema de precios, de orientar correctamente los recursos en los sectores más productivos. En este caso es donde se dice que la carga del impuesto termina siendo más onerosa que los recursos monetarios necesarios para afrontarlo. ¿Qué significa esto? Que los contribuyentes no solamente estamos pagando lo que nos sale el impuesto, sino que además tenemos una carga adicional por la ineficiencia económica que genera sobre las decisiones la existencia de ese impuesto.
También otro de los principios es la administración tributaria de mínimo costo. Acá se da algo similar al caso anterior, pero en una cuestión relacionada a ciertos costos administrativos que tiene tanto el Estado como el ciudadano a la hora de hacer frente al impuesto. Por ejemplo, el Estado para poder recaudar un impuesto necesita recursos humanos, que son las personas que van a estar trabajando, por ejemplo, en AFIP, para eh, fiscalizar todo lo que está sucediendo, un sistema operativo, es decir, un software que les permita hacer el seguimiento de todos los sujetos eh, que están obligados al pago y cuánto va ingresando, el espacio físico, obviamente, van a necesitar una oficina, los servicios para esa oficina, luz, gas, agua, y bueno, papelerías y un montón de otros gastos relacionados a la infraestructura que debe montar el Estado para recaudar ese impuesto. Además de los costos de recaudar y controlar, ¿sí? Porque tiene la función de recaudación, que es asegurarse por los distintos medios de que ese dinero ingrese, pero también fiscalizar que las declaraciones juradas que emiten los sujetos eh, pasivos del impuesto sean correctas, o luego ir a visitar a las empresas para ver que efectivamente lo que están declarando sea real. Bueno, y un montón de consideraciones técnicas respecto a controlar las deducciones que están permitidas, los distintos, en qué tramos de impuestos caen, ¿sí? Distintas consideraciones que es necesario poseer recursos especializados que conozcan esas normativas. Ahora, el contribuyente también debe enfrentar cada vez mayores costos porque, y más en nuestro país, el sistema tributario es muy complejo cuando empezamos a considerar los niveles nacional, provincial y municipal, y por lo tanto generalmente terminamos yendo a un contador público que es el que nos lleva toda la parte impositiva, por lo tanto ahí ya tenemos un mayor costo. Tecnología, necesitamos tener una computadora para poder acceder a la página de AFIP, para poder acceder a todas las leyes y fuentes de información que nos hablan respecto a ese impuesto. Por lo tanto, eso hace que en conjunto no solamente tengamos que pagar 100 por impuestos, sino que tal vez necesitemos otros 30 para poder originar todas las fuentes o todo el respaldo de información necesaria para pagar ese impuesto. Y bueno, obviamente, mientras más complejo sea el sistema impositivo, más va a aumentar los costos de administración del impuesto. Mientras más tasas diferenciales haya para los distintos tramos de ingreso, mientras más tipos de deducciones especiales haya, ¿sí? Todo eso va complejizando el sistema tributario y lo hace de más difícil administración. Luego tenemos los principios constitucionales de la tributación, que son algunas restricciones de orden constitucional que limitan las facultades impositivas del Estado, resguardando también las libertades del ciudadano, por ejemplo, los principios de igualdad, de legalidad y no confiscatoriedad de los impuestos. Cuando nos referimos al principio de igualdad, está muy relacionado al principio de equidad que veíamos de los requisitos deseables del sistema tributario, donde prohíbe la discriminación arbitraria en cuanto a contribuyentes frente al tributo para que no haya privilegios por ejemplo, posición política, ¿sí? Que no haya algunos que lo paguen y otros que no lo paguen si están en igualdad de condiciones. Eso no significa que no pueda contemplar algunas exclusiones o disposiciones que liberen de la carga a ciertas personas o a ciertos sectores que se encuentren en una situación particular. En cuanto a la legalidad, es que solamente el Congreso puede determinar cuáles son los tributos que van a financiar los gastos de la nación y que para toda creación de un impuesto tiene que haber una ley
y deben estar bien definidos los principales elementos constitutivos del gravamen, como es el hecho imponible, es decir, qué va a disparar que una persona o una actividad deba pagar el impuesto, quién lo va a tener que pagar, es decir, sujeto pasivo, hasta desde qué nivel de manifestación contributiva va a tener que empezar a pagar, que sería que esté exento y que no, cuáles van a ser las alícuotas que graban ese impuesto o esa actividad, bueno, entre otras. Sí puede ocurrir que ante casos de emergencia el Poder Ejecutivo sea quien, a través de un decreto de necesidad y urgencia, pone algún un tributo especial, como puede suceder como ha sido el incentivo, el impuesto a las embarcaciones, automotores en una época de crisis para financiar el incentivo docente, o también lo que han sido modificaciones en el esquema de retenciones sobre los productos agropecuarios, entre otros. Y bueno, respecto a la no confiscatoriedad, hay que llegar a un delicado equilibrio entre lo que es el poder de tributar del Estado no es ilimitado, pero tampoco el principio constitucional de propiedad privada tampoco es absoluto. Entonces hay que llegar a un equilibrio de que los tributos no terminen generando una apropiación del patrimonio de las personas a través de los impuestos. Sin embargo, no hay un criterio netamente objetivo, sino que se basa en la consideración de la justicia, que ha ido sentando jurisprudencia a través de diversos fallos y diversos análisis. Pero bueno, se busca resguardar a la persona para que no sea un avance del Estado desproporcionado sobre los ingresos y la riqueza. Bueno, algunas definiciones que es importante que ustedes manejen o que les va a ayudar en las distinciones, tanto en este capítulo para los capítulos posteriores. El impuesto es un tributo donde la obligación tiene por hecho generador una situación independiente de toda actividad del Estado en relación al contribuyente. Por lo tanto, está ligado al principio de capacidad contributiva. ¿Qué significa? Que no está directamente relacionado al principio del beneficio, es decir, no es que tiene que haber una prestación de servicio y por eso hay una contraprestación monetaria del contribuyente. Acá lo que se va o sobre lo que se avanza es la manifestación de capacidad contributiva. En cambio, una tasa, el tributo tiene por hecho generador la prestación efectiva o potencial, ¿sí? O sea, no es necesariamente es que lo tiene que estar prestando el Estado, sino que ya con que te brinde la posibilidad de que vos te sumes al servicio, ya te puede cobrar. Bueno, dice de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación, es decir, que lo que el contribuyente paga por esa tasa no puede ir a una recaudación general que se utilice para otra cosa, sino que debe estar vinculada específicamente con la prestación y el mejoramiento de la prestación de ese servicio. La tarifa combina lo que es la tasa y el precio. La tasa es coactiva, en cambio el precio es voluntario. La tarifa termina reuniendo ambas condiciones porque es coactiva respecto a que, aunque el usuario no haga uso del servicio, debe pagar un canon fijo, mientras que una vez que empieza a consumir, realiza un pago de una suma relacionada a la cantidad demandada. Por ejemplo, el servicio de gas. Nosotros por el servicio de gas pagamos una parte solamente por tener el gas en la puerta de nuestra casa, que en este caso estaríamos hablando de una tasa, mientras que cuando abrimos la hornalla, el calefón, ¿sí? Que empezamos a consumir ese gas, ahí ya estamos pagando el precio, ¿sí? Porque mientras más demandamos, más pagamos. Y luego están las contribuciones especiales, que tienen como hecho generador los beneficios reales relacionados a una obra pública que hizo el Estado.